Bueno, yo no me llevaré más de 20 minutos, ya que está el cronómetro, así que antes de empezar a explicar un poco el tema, porque ya para eso está la comunicación y ahí se podrá uno remitir para precisar las cosas que haya que precisar. Lo primero que quisiera hacer es hacer una introducción casi a nivel etnográfico y sociológico. Yo soy un profesor universitario de México. Entonces, en tanto profesor universitario de México, la intención al escribir este trabajo fue introducir algunas de las nociones del materialismo filosófico en el ambiente académico centroamericano. Entonces, obviamente, para introducir estas nociones en este ambiente académico, pues uno tiene que abrirse paso entre una tradición dominantemente analítica, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que yo planteo en este texto, que son posiciones desde el materialismo filosófico, están dialogando con la filosofía analítica y, para ser específica, con la filosofía analítica del segundo Wittgenstein y con la filosofía analítica de los lenguajes ordinarios. Entonces, por eso el texto se llama Ontología, lenguaje ordinario y modulaciones del concepto ciencia. Entonces, este texto tiene una pretensión didáctica, una pretensión introductoria, divulgativa del materialismo filosófico, y en este sentido, cuando yo le mandé la comunicación a Lino, pues hacía esa puntualización, es decir, está hecho para estudiantes centroamericanos que vienen formados en tradiciones analíticas y que esta formación en tradiciones analíticas los ha vuelto presas de mitos, modas, ideologías. Entonces, hay fundamentalismos cientificistas por donde quiera. Entonces, o se cultiva el psicoanálisis de una forma acrítica, o hay institutos de neurofisiología y fisiología encefálica por todos lados, y entonces los fisiólogos andan tratando de investigar ética y marketing y política y algunos bastiones de filosofía quieren redimirse de esas supersticiones haciendo lógica. Entonces hay reduccionismos desde la lógica o desde la fisiología, o hay historicismos totalmente acríticos, ¿no? Contextualismos totalmente acríticos. Y entonces, frente a este panorama poco prometedor para buena parte de la filosofía centroamericana, por lo menos en la región de México en donde yo estoy, que es el sur, pues yo he construido este texto con la intención de introducir nociones básicas del materialismo filosófico. Entonces, quiero hacer esa precisión. Entonces, habrá que decir que no se va a decir nada nuevo. No se va a decir nada nuevo. Todo lo que estoy diciendo ya lo ha expuesto el profesor Bueno brillantemente en su teoría del cierre categorial. Muchos de los que están aquí seguramente ya lo habrán expuesto en sus textos. Muchos de los alumnos del profesor Bueno ya lo han expuesto. Pero lo que sí voy a hacer es hacer interpretaciones, en el mejor de los casos, novedosas entre estos tres conceptos: ontología, lenguaje ordinario y modulaciones del concepto ciencia. Entonces, la comunicación se llama el reino ordenado del hombre, ontología, lenguaje ordinario y modulaciones del concepto ciencia. Ahora, ¿qué habrá que decir de la ontología? Palabras más, palabras menos. Pues que es una especie de parámetro o situación límite de los componentes de lo real. Eso es una ontología. Digo, no es el espacio para hacer grandes precisiones sobre los asuntos ontológicos, pero eso es la ontología. Entonces, las ontologías, aunque no abiertamente, sí determinan la forma en la que los científicos están haciendo sus disciplinas, y también la forma en la que las disciplinas están pensando sus campos de investigación. Muchas veces las ontologías no son declaradas abiertamente por los constructores ni de las disciplinas de las ciencias. Sin embargo, los efectos de las ontologías sí se manifiestan en lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, el psicoanálisis tiene una ontología, la sociología tiene una ontología, la fisiología encefálica tiene otra ontología, pero muchas veces estas ontologías no son declaradas abiertamente por los constructores de las disciplinas. Entonces, están ahí flotando en un espacio nebuloso, en donde esta flotación nebulosa a veces hace que los estudiantes que se están integrando a estas disciplinas no tengan idea de lo que están haciendo. Entonces,
la idea de este texto es resaltar la importancia de la ontología. Es importante pensar la ontología. Ahora, ¿por qué es relevante? Pues porque la ontología del materialismo filosófico, sin lugar a dudas, es una de las ontologías más potentes. Una ontología general y una ontología especial. Ahora, esta potencia de la ontología del materialismo filosófico habrá que ponerla a discutir con las ontologías que, aunque no se digan abiertamente, están flotando en la filosofía analítica y están flotando también en los contextualismos tipo programa fuerte de la sociología del conocimiento de David Bloor, por ejemplo. O sea, hay ontologías flotando. Entonces, habrá que oponer frente a estas ontologías, pues la ontología del materialismo filosófico. Ahora, quizá esta sea la novedad de la comunicación, que aquí se postula que en el lenguaje ordinario se han cristalizado los diferentes modos de codeterminación de los géneros de materialidad. Es decir, en el lenguaje ordinario se han cristalizado las diferentes ontologías. Entonces, cuando hay una lectura del segundo Wittgenstein, o cuando hay una lectura de Austin, o cuando hay una lectura de estos filósofos analíticos que están estudiando quisquillosamente el lenguaje, pues parecería que el lenguaje brota de la nada, ¿no? Como si el límite de mi lenguaje fuera el límite de mi mundo, ¿no? Pero habrá que pensar que el límite del lenguaje quizás también tenga otros límites, que es el límite de mis géneros de materialidad. Entonces, frente a estas nociones eminentemente lingüisticistas o pragmáticas, habrá que resaltar la importancia de la ontología del materialismo filosófico. Entonces, hay una especie de vuelta de tuerca a la filosofía analítica, pues vamos a decirlo como de segunda generación. Porque lo que se está haciendo es, en este texto, postular que este modo en el que se constituye el lenguaje ordinario no es otra cosa más que un modo en el que se están cristalizando los tres géneros de materialidad. Entonces, el lenguaje ordinario siempre está hecho a la escala, a la medida, a la talla de las codeterminaciones de los géneros de materialidad. Entonces, ¿por qué un medieval nunca iba a poder hablar de dispositivos electrónicos de mantenimiento de información? Pues porque no existían las USB. Entonces el medieval hablaba de otras cosas porque no estaba compuesto de los mismos M1, de los que están compuestos los M1 en el presente. Entonces el lenguaje ordinario siempre es una medida, una talla de la forma en la que se están concatenando los tres géneros de materialidad. Visto así, el lenguaje ordinario es una especie de zona de confluencia de significados suprasubjetivos que cristalizan la amplitud de las diferentes concepciones ontológicas. O sea, que lo que se hace público y lo que llega a ser comprendido por los usuarios de una tradición o de una disciplina es aquello que se llega a presentar en el lenguaje ordinario. Quizás aquí sea muy arriesgado lo que estoy diciendo, es decir, los M1 o el primer género de materialidad difícilmente puede llegar a ser advertido si no llega a hacerse evidente en el lenguaje ordinario. O sea, si en el lenguaje ordinario no se están manifestando estos tres géneros de materialidad concatenados de una u otra forma, quiere decir que esta concatenación no ha llegado a ser de dominio público suprasubjetivo. Entonces, de repente hay una encuesta pues, triste, penosa, pero real, de un investigador mexicano, que dice, el estudiante universitario mexicano promedio entre los 17 y los 22 años utiliza 200 palabras en el lenguaje ordinario. O sea, quiere decir que el horizonte de comprensión que puede tener un estudiante mexicano promedio, pues aunque nos duela, será de 200 palabras. 200 palabras. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto se puede comprender del mundo con 200 palabras? Ahora, y no estoy postulando que haya un isomorfismo entre palabras y componentes del mundo, ni tampoco un isomorfismo entre palabras y conceptos. Lo que sí estoy diciendo es que si hay 200 palabras en los usuarios del lenguaje ordinario jóvenes mexicanos, pues lo que sí se está diciendo es que por lo menos ese es
esas 200 palabras es el espacio suprasubjetivo en donde conviven y construyen su vida cotidiana. Entonces, frente a eso habrá que decir que los géneros de materialidad tendrán que integrarse en el lenguaje ordinario, porque cuando se integren en el lenguaje ordinario, entonces serán accesibles y comprensibles a todos sus usuarios. Y eso es algo que también pasa, esta dificultad de la que estoy marcando ahorita en el caso de los estudiantes universitarios, pues también pasa en el caso de muchos científicos, es decir, no se tiene una comprensión de que lo real se construye como codeterminación de géneros de materialidad. Es decir, el científico piensa que está descubriendo al mundo y que entre ellos no hay mediadores, como estaba diciendo por ahí el compañero, relatores o microscopios o telescopios o lenguajes o sistemas lógicos, ¿no? Porque incluso el sistema lógico también se convierte en una forma de operar en el mundo. Entonces tienes lógicas bivalentes de falso verdadero con las que se están construyendo muchas disciplinas, y el científico piensa que esta lógica bivalente es una lógica natural que subyace al mundo, cuando en realidad es un artificio para entenderlo. Pero este artificio está propagado incluso también en los instrumentos que está utilizando para medirlo, y también en los autologismos que está utilizando para hacer estas reexposiciones privadas que luego que tendrá que postular como dialogismos hasta llegar a construir como normas. Pero eso no se sabe, eso no se sabe. Entonces son flotaciones que habrá que poner de manifiesto. Entonces la apuesta por este trabajo es que sí, hay ontologías que están insinuadas superficialmente en la construcción de las ciencias, pero que para que estas ontologías lleguen a tener un carácter público, suprasubjetivo, necesitan estar manifiestas en el lenguaje ordinario. Si no están manifiestas en el lenguaje ordinario, estas ontologías tienen un carácter nebuloso que incluso puede diluirse entre los usuarios. Por eso de repente cuando tú hablas con los sistemas nacionales de investigadores en México, que ganan premios internacionales por descubrir muchas cosas en física y en química, cuando tú les hablas de cuál es el sistema lógico implicado en la construcción de su teoría, no tienen idea de lo que les estás hablando. Entonces, ¿por qué? Porque hay una ontología que no está puesta de manifiesto. Entonces, ahora, relacionando esto con la temática de los encuentros, lo que se dirá es que el deseo más diáfano del hombre por ordenar su reino, su mundo, está declarado en sus concepciones de ciencia. Por lo menos es este deseo manifiesto en el presente. Sabemos que un primer intento del hombre por poder ordenar su mundo vino de la mano de la mitología, y que después vino de la poesía lírica, y que después vino de la filosofía, y que después vino de la teología. Pero por lo menos sí podemos decir que una de las formas contemporáneas de querer ordenar el total de las cosas del hombre ahora viene del lado de la ciencia. Entonces, en este deseo no están declaradas las ontologías, sino, como les decía hace un momento, solo están supuestas. Y tampoco estas ontologías están manifiestas o están postuladas en el lenguaje ordinario, porque el lenguaje ordinario pues es ambiguo, es nebuloso, es superficial, es trivial, y muchas veces las nociones que se construyen en el campo de la ciencia se reintegran al lenguaje ordinario, y luego los términos del lenguaje ordinario se utilizan indiscriminadamente como términos de la ciencia, ¿no? Entonces, cabeza de cometa. No, cabeza de cometa tiene que ver con las cabezas del lenguaje ordinario, y que después los científicos apropian y le dan un uso pretendidamente técnico, pero en realidad brotan del lenguaje ordinario. Punto de ebullición, etc. Entonces podríamos tener N cantidad de nociones en donde hay flujos y reflujos entre posiciones del lenguaje ordinario, pero también flujos y reflujos de lo que estábamos hablando ayer, profesor, bueno, del trauma, ¿no? Que es una noción que se construye al interior de un tipo de psicologías y que luego es apropiado por el lenguaje ordinario y se utiliza ya fuera de contexto y con significados variadísimos. Entonces, la apuesta también de este trabajo es que el deseo más patente por ordenar al mundo por parte del hombre en este momento viene del lado de la ciencia. Ahora,
Las diferentes modulaciones del concepto ciencia representan así diferentes intentos del hombre por ordenar su reino, su mundo. Representan diferentes maneras de atarse a lo que consideran real, diferentes maneras de diseñar explicaciones a escala humana sobre asuntos también a escala humana. Entonces, cada concepción de la ciencia o cada modulación del concepto ciencia se deriva de una ontología que se ha difuminado en el lenguaje ordinario. Quiere decir que cuando hablamos de la ciencia como saber hacer, lo que pasa es que hay una ontología incompleta, porque o se le pone el énfasis al M1 o se le pone el énfasis al M2, pero no al M3, porque el M3 ya es un concepto abstracto que implicaría otra concepción de la ciencia. Pero entonces nosotros vemos que si hay una ciencia como cuerpo ordenado de proposiciones derivada de principios, lo que se está haciendo es poner énfasis en M3, y queda ahí diluido o superpuesto, a veces ni siquiera reconocido M1, ni tampoco M2. Y en el caso de la ciencia como ciencia positiva, pues queda nada más, parece ser una especie de isomorfismo o relación permanente entre M1 y M3, porque parece ser que aquí lo que tiene que coincidir es el mundo de los objetos temporoespaciales y el mundo de las construcciones teóricas, pero no está postulado ahí el M2. Y cuando nosotros hablamos de extensiones teóricas de la ciencia positiva, pues parece ser que se replica el relieve que puso la ciencia positiva en el M1 anteriormente, pero en este caso en el M2. Entonces, nos podemos dar cuenta que las diferentes modulaciones del concepto ciencia han puesto énfasis en diferentes ontologías. Por eso han ido unas seguidas de las otras, y por eso es más fácil asociar la ciencia como saber hacer a la antigüedad y la ciencia como cuerpo ordenado de proposiciones derivadas de principios a la Edad Media y a las escuelas, y la ciencia positiva a la modernidad y a los laboratorios, y las ciencias como extensiones teóricas de la ciencia positiva es más fácil asociarla a los modelos de campo de los etnólogos o de los fenomenólogos, de los psicoanalistas. Entonces, este texto pues lo que intenta es dejar un poco claras las cosas para los usuarios de la filosofía en el contexto centroamericano y decir, hay una relación necesaria entre ontología, lenguaje ordinario y modulaciones del concepto ciencia. Y en este sentido, pues parece ser quien sí nos permite ordenar cabalmente a la realidad es la teoría del cierre categorial. Es la teoría del cierre categorial, porque ahí sí están postulados estos tres géneros de materialidad en donde parecería que no falta nada por acomodar para poder explicarla. Entonces, ¿por qué hubo una reinterpretación de la ciencia como saber hacer? Pues porque pudo mejorarse a través de otra concepción de la ciencia. ¿Y por qué la ciencia positiva entra en colapso? Pues porque esta tampoco estaba contemplando elementos que la ciencia como extensión teórica de la ciencia positiva sí estaba contemplando. Pero yo pienso que después de la teoría del cierre categorial va a haber pocas cosas por ajustar. El trabajo será entonces divulgar y perfeccionar, ¿no? Entonces, pues eso es todo de mi parte. Hay dos preguntas por ahí. Yo después de felicitarte por tu intervención y ver lo oportuno de que haya pues un tipo de análisis de esta naturaleza para ilustrar o atacar precisamente al cientifismo, ¿no? Hay una cosa que no termino de ver clara, y es esta relación que has planteado entre la ciencia como saber hacer y M1, porque el saber hacer implica operaciones y las operaciones son M2, ¿eh? Quiero decir que efectivamente se puede ver así, porque esas operaciones se hacen con referencias físicas, es evidente, ¿no? La ciencia del zapatero, pero también está la ciencia del estratega como un saber hacer, que ya implicaría pues una serie de planes y programas, o sea que me parece difícil en principio, aunque quizás sea positivo a modo esquemático, ¿verdad? Se pueda ver, pero me parece muy problemático esa identificación de la ciencia como saber hacer con M1
y luego parece más clara la segunda, el modelo de los segundos analíticos de Aristóteles con M3, pero básicamente la idea de un saber hacer va referida tiene, como decíamos antes, un fundamento antrópico, y las operaciones son precisamente en las metodologías alfaoperatorias las que quedan neutralizadas, y por eso se puede entender que precisamente el tercer modelo de ciencia se vincula a M3, pero es que M3 no es posible sin M2. Es decir, todas las ciencias comienzan siendo beta operatorias, aunque algunas, en su parte más pura, diríamos, de cientificidad, la alfa operatoria, esas operaciones quedan neutralizadas, como sabes. Entonces me parece un poco problemático reducir la cuestión y decir que la ciencia como saber hacer remite a M1, que la ciencia aristotélica de los segundos analíticos remite a M3, en fin, me parece un poco problemático. Por lo demás, pues nada, aplaudir tu iniciativa y desearte la mejor de las suertes posibles. No, gracias. Sí, no, acaba de dar en la parte sensible del trabajo. Hacer estas asociaciones fue la que más trabajo me costó. Y a lo mejor por cobardía diré que por lo menos no está M3, ¿no? A lo mejor, para no meterme en embrollos. Sí, y esa es una cosa que me ha costado mucho trabajo comprender, es decir, el estatuto de M2, o sea, si es evento privado o reexposición individual o si es conducta operatoria, ¿no? Entonces, yo pensaría que en el caso de la ciencia como saber hacer estarían involucrados por lo menos M1 y M2, no M3. Entonces, ahí habrá que hacer los ajustes discursivos y los matices pertinentes, y eso sí confieso, debo pensarlo con más cuidado, pero pues también estamos el tiempo y las comunicaciones, pero sí estoy totalmente de acuerdo con usted. En un sentido originario, yo creo que sería más fácil asociar ciencia como saber hacer con M2 que con M1, pero por lo menos los dos estarían involucrados ahí, ¿no? Sí, muchas gracias. Nada, en primer lugar felicitarte porque la verdad es que la exposición me ha parecido meridianamente nítida, ¿no? Y únicamente dos apuntes, ¿vale? Que me parece que pueden ser pues, sugerencias, ¿no? La primera es que en el título de la conferencia y el desarrollo que has hecho has seguido como si dijéramos esta trayectoria, que sería ontología, lenguaje, ciencia, ¿no? Yo creo que deberías cerrar el círculo y recoger una idea de la teoría del cierre que me parece que es muy potente, y es la idea de que las ciencias construyen categorías, y esas categorías son las que recortan la ontología, es decir, que no hay tantas ciencias como categorías, sino que hay tantas categorías como ciencias, y esas categorías son como si dijéramos las teselas con las que se construye la ontología. Y entonces me parece que eso es una idea que sería interesante para cerrar el círculo. Y luego una sugerencia es que un autor, un físico que trata mucho el tema de la relación entre ontología y lenguaje, y sobre todo en el lenguaje ordinario, es Bohr, Niels Bohr. Él se lo plantea mucho en el contexto de la mecánica cuántica, en qué sentido, para intentar interpretar los experimentos que se dan a esa escala atómica, en los cuales, pues, por ejemplo, el electrón contradice las imágenes habituales de comportarse como partícula o comportarse como onda, que son conceptos clásicos, conceptos que están dados a nuestra escala habitual. ¿En qué sentido nos hace falta el lenguaje ordinario, ¿no? O hace falta, como pensaba más bien Heisenberg, construir una nueva ontología. Bohr, curiosamente, la tesis que va a sostener, aunque él no escribe muy bien y es bastante crítico, es que necesariamente no podemos prescindir del lenguaje ordinario ni de los conceptos clásicos. O dicho de otra manera, que nuestra única forma de comprender la mecánica cuántica es a nuestra escala. Nosotros diríamos, claro, es que en el fondo no estás tratando con un mundo atómico ahí a una escala nanométrica, sino que lo que el científico está manipulando pues son aparatos. Con lo cual es interesante esa lectura, ¿no? Como sugerencia de lectura. Okay. Muchas gracias. Bueno, yo no quería hablar mucho porque esto a lo mejor, bueno, pues puede ser un poco peligroso, pero por eso de la discontinuidad de la materia rompo con el discurso que tú has proferido y que me ha gustado bastante escuchar. Como esto se ve en Internet y posiblemente alguien más que nosotros lo vea, primero le comentaba a Carlos y a algún compañero, me sorprende muchísimo que históricamente una persona como tú, que vienes de México, hablando en español, cosa que creo que eso nos salía mucho, denunciar públicamente
Pues la gran aventura del presidente Suárez, que aquí en España dice que se le atribuye muchísimo por lo que hizo por los españoles, cuando yo creo que si analizamos un poco históricamente, se nos ha dividido tanto en el tema de las lenguas que yo tengo menos contacto político verbal que los adolescentes que tú antes hablabas de que solo tenían 200 palabras para interactuar entre sí. Quiero decir que me alegra poder saber que hay gente en el otro polo hablando en español y que ojalá en España se pudiera hablar en español, porque aquí lo que ocurre es una cosa muy grave y que muchas veces pues ha sido rescatada en España frente a Europa y etcétera, y aquí nadie se entera de la gran injusticia que supone que un vasco puede venir aquí, un gallego puede venir aquí, a Castilla y León, y sin embargo un español, funcionario por ejemplo, no, porque estamos boicoteados totalmente por la lengua, por la división enorme que supone este pequeño detalle, pero tan grave, ¿no? Y que creo que como materialistas y como parte de eso que llaman el mito de la izquierda, marxistas en cierta manera, me parece denunciable. Entonces, pues eso, agradecerte tu exposición. Creo que se muestra aquí muy bien la fraternidad que tenemos que ver mucho más. México, España, Chile, Colombia, a pesar de todos los avatares históricos, todos los conflictos, etcétera, que con esta gente con la que nos han metido, algunos europeos, hablando en muchas lenguas, y encima en España, la gran confusión y el Babel, ¿no? Entonces, muchas gracias y bueno, claro, a ver si podemos ir a México. El siguiente... Bueno, y antes de darle, es hermoso lo que dice, ¿no? En la mañana me entrevistaba un periodista de la Nueva España y los vínculos que crea la lengua entre nosotros son vínculos innegables, irrenunciables, diáfanos, ¿no? Entonces, de repente yo ando en México entendiendo al mundo como materialista, ¿no? Entonces, de repente entro a YouTube y pongo Gustavo Bueno, ¿no? De repente sale ahí alguna tesela. Llego al salón de clases y expongo, ¿no? Y de repente los jóvenes empiezan a pensar materialistamente y van por ahí a comprar la torta pensando como materialistas. Eso es hermoso. Eso es hermoso porque se evidencia la riqueza y la innegabilidad fraterna de la lengua. Entonces, al final habrá que dar un aplauso al español, ¿no? Marina. Sí, pues nada, yo también me sumo a las felicitaciones por tu intervención, incluyendo este apunte de Miguel Ángel sobre el español, ¿no? que está bien que haya quedado aquí manifiesto, ¿no? Como un lenguaje ordinario, así transcontinental y demás, ¿no? Yo únicamente quería establecer, de todos modos, una sintonía y una simpatía con tu exposición. Tú has empezado estableciendo ahí el contexto etnográfico en el que te mueves para introducir una ontología, el materialismo filosófico, por la importancia que tú sabes que puede tener en los contextos ordinarios y también científicos, y supongo que pensando en particular en la psicología. Y la simpatía y la sintonía que yo quiero establecer es que eso mismo ocurre aquí. A mí me pasa exactamente lo mismo, digamos, como psicólogo o usuario del materialismo filosófico, sabiendo la importancia que tiene, pues en este caso para la psicología, y pasa aquí en España y pasa aquí mismo en Oviedo. Entonces, bueno, quiero, pues, no sé, quizá deba tomar nota yo mismo de tu estrategia didáctica, pues para presentar allí las cosas, ¿no? Sí. Y bueno, y esa es, pues eso, la sintonía, ¿no? De todos modos, también quería hacerte una pregunta, una confrontación que tú me la podrías, hacer a mí mismo también, ¿no? Y yo quizá también podría, responderla, o estaría igualmente, obligado a responderla, pero eres tú el que está en la mesa, en este caso, ¿no? Y es un poco haciendo de abogados del diablo, ¿no? También como
digamos, formando parte de tu estrategia didáctica, ¿no? Sí. Ellos te pueden preguntar, pues empezando por los estudiantes de psicología, pero también colegas de profesores, de científicos y profesionales, etcétera, te podrían preguntar, no irónicamente, sino pues también de una forma, pues no sé, muy sencilla, ¿no? Sin dobleces. Te voy a preguntar ¿en qué puede mejorar, digamos, su vida, su conocimiento, su formación como psicólogo, su investigación en psicología, adoptando una ontología y en particular esta, ¿no? El ejemplo que tú has puesto de los científicos físicos, por ejemplo, mexicanos, digamos que reciben premios a nivel mundial, como los hay españoles y en todos los sitios, pues son investigadores efectivamente exitosos que merecen entonces premios internacionales, y tú mismo, y es así, pues has señalado de que carecen de ontología y ni falta que les hace. De manera entonces parece ser que hacen las cosas bien y tienen éxito sin necesidad, digamos, de una ontología, etcétera, ¿no? Entonces yo te estoy haciendo una pregunta como abogado del diablo, sabiendo pues que no es indiferente tener una ontología o no, y que no es cuestión de tener una, sino de cuál tener, ¿no? Pues gracias Marino. Esta pregunta debo confesar que me la hice hace un par de años y la encaré con toda la beligerancia posible, ¿no? Un dato que se me olvidó mencionarles aquí es que mi primera formación es como pedagogo. Entonces me pasé mucho tiempo en la facultad formándome pues, en cuestiones de didáctica, diseño curricular, evaluación, etc. Y mi segunda y tercera formación es como filósofo y psicólogo. Entonces, yo he visto la utilidad del materialismo filosófico en todos lados. Por ejemplo, en cuestiones de pedagogía. Acabo de diseñar un curso que se llama Diseño de Ambientes Educativos Inteligentes, que no es otra cosa más que organizar una clase en función de las coordenadas del materialismo filosófico, ¿no? Algo tan sencillo como, ¿qué es M1? Objetos. Entonces, una primera forma de poder hacer que los estudiantes estén en un entorno que les produzca determinados conceptos y conductas es logrando controlar la disposición temporoespacial de los objetos. Entonces, de repente yo me doy cuenta que si siento a los estudiantes en círculo se generan ciertos efectos, pero que si los siento en filas se generan otros, pero que si los siento en filas se generan otros, que si pongo un cuadro de Marilyn Monroe hay un efecto, que si lo quito hay otro, que si pongo uno del Che hay uno, y que si pongo la luz a cierta intensidad hay uno y hay otro. Entonces, organizar el espacio educativo a través de los objetos, eso yo no lo podría haber visto si no hubiera leído el materialismo filosófico, ¿no? Entonces, de repente hay cantidad de profesores que empiezan a tener sus prácticas educativas y que llegan a dar clases pensando que lo único importante es el contenido, o pensando que lo único importante es el dominio del programa, cuando en realidad eso es accesorio, porque estoy recordando un texto de Pablo Huerga Mercón, Brevario de Introducción al Materialismo Filosófico, y donde dice, la experiencia humana se constituye como concatenación de los tres géneros de materialidad. O sea, la experiencia humana solo es posible cuando confluye M1, M2 y M3, o sea, objetos, conductas y conceptos. Entonces, puede darse el caso que tú tengas conductas, pero no tienes los conceptos, o tienes los conceptos, pero no tienes los objetos. Bueno, tienes experiencias parciales. Entonces, yo he organizado este curso que se llama Diseño de Ambientes Educativos Inteligentes, en donde la metodología implica que los profesores aprendan a diseñar espacios educativos tomando en cuenta esto. Entonces, lo primero que se dice es, hay que analizar cómo la disposición de los objetos tiene un efecto sobre la conducta. Que son temas más cercanos a la psicología, pero para responder a la pregunta, yo los derivo de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, esa es una. Ahora, ¿qué tipo de conductas tú vas a producirle a los estudiantes? Entonces, me doy cuenta que si de repente tú les das una tarjeta con colores para que cuando tengan asentimientos sobre un problema levanten la roja, y cuando tengan una disputa levanten la azul, eso también produce ciertos efectos.
Y si de repente tú empiezas a poner sobre la mesa ciertos conceptos, por ejemplo, justicia, esperanza o reflexión o crítica, se están generando efectivamente, como lo anuncia Pablo Huerga, experiencias humanas. Entonces, yo le veo demasiada utilidad, porque nos da las coordenadas perfectas para poder ubicarnos y operar efectivamente en el mundo. O sea, no se opera únicamente con objetos, se opera también con conceptos y se opera también con conductas. Y pues yo también, usted ha sido una fuente de inspiración para hacer todo eso, ¿no? Sus textos estos de donde relaciona cuerpo, ciudad, cultura, pues han sido una fuente de inspiración. Es decir, los profesores, por poner este caso, pero podríamos citar muchos ejemplos. En la vida cotidiana también uno tiene que aprender a encarnar la ontología materialista, es decir, el bienestar tiene que ver con objetos, pero con conductas y con conceptos. Que en palabras de Pierre Bourdieu, palabras más, palabras menos, es las personas se ubican en el mejor espacio social en función de la suma de sus capitales, ¿no? Capital económico, capital simbólico, capital social. No es otra cosa más que los tres géneros de materialidad ahí disfrazados. Lo que pasa es que Pierre Bourdieu como sociólogo no lo pone en el terreno de la ontología. Y no tendría por qué hacerlo, por eso es sociólogo. Pero desde unas coordenadas filosóficas, pues más que relevantísimo. Entonces también los estados de bienestar de los que hablábamos en la entrevista, pues también tendrían que articularse en ese sentido, ¿no? Las políticas educativas tendrán que agruparse en ese sentido. Hay a veces en el lenguaje ordinario y en los escenarios políticos y públicos una apelación irrestricta a los conceptos. ¿Y dónde están los objetos? ¿Y dónde están las conductas? ¿O dónde está M1, M2 y M3? Y parece ser que muchas veces las políticas, las ciencias, la vida cotidiana se construyen arbitrariamente apelando solo a un género de materialidad. Y entonces, pues eso sería, Marino.